1000 motos, patinetes, bicicletas y coches a mi disposición para una sola ciudad. Y os la explicará mejor nuestro moderador, periodista, fan de la cartografía, Andrés Morte. Hola, bueno, hemos venido a hablar de una cosa que, como os imaginaréis, está bastante de actualidad en las ciudades, que es básicamente la movilidad y, sobre todo, cómo está cambiando poco a poco la movilidad en las ciudades. Venimos de una época en la cual los elementos de una ciudad son muy, muy reconocibles. Tenemos los peatones, fundamentalmente coches, sobre todo coches, y luego tenemos transporte público. Pero durante los últimos meses en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Zaragoza, hemos visto cómo han llegado un montón de elementos nuevos. Han llegado los patinetes eléctricos, compartidos y no compartidos, han llegado las bicicletas eléctricas, compartidas también, y han llegado las motos eléctricas. Así que nada, para hablar un poco de todo esto, de cómo se pueden adaptar las ciudades al cambio, tenemos por un lado a Eduardo Garín, que es director de globalización de producto ecosistema de Xiaomi, lo he dicho bien y completo, a Fernando de Córdoba, que es cofundador de Ecomovilidad, un portal sobre movilidad en ciudades. Tenemos también aquí a Jesús Martín, que es coordinador de Motropasión Moto, y por allí tenemos a Josep Campos, que es director de Motropasión. Así que nada, yo creo que una de las preguntas que a pie de calle la gente se hace cuando está viendo, más allá de las tendencias de movilidad, se está viendo que llegan las bicicletas, llegan los patinetes, se quita espacio al coche, se pone espacio para transporte público. Creo que la pregunta que casi todos nos hacemos es: ¿cabemos todos en la ciudad? ¿Hay espacio para todas las propuestas de movilidad que se están poniendo encima de las calles? Así que, si quieres, Fernando, empezar tú. Bueno, sí, buenas tardes. Sí, cabemos todos. El problema es que no cabemos todos si vamos en coche. Cabemos todos porque en la ciudad cabemos todos y hay espacio suficiente. Lo que no podemos es reclamar la mayoría del espacio de las calles para el medio que más espacio ocupa, que más emisiones aporta y que más perjudica la salud de todos. O sea que sí, cabemos todos, pero hay que organizarse. Eduardo, en Xiaomi tenéis varios patinetes que se están vendiendo bien y que se están utilizando. ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de la movilidad y de los patinetes, que es un elemento bastante nuevo ahora mismo en las ciudades? Bueno, a nosotros nos ha pillado de sorpresa también los éxitos de los patines cuando llegamos y estamos viendo todo como el resto del mundo. Y la verdad es que creemos que sí, todo debería coexistir siempre de una manera ordenada. Yo, por ejemplo, yo vivo en China, donde este problema ya lleva más tiempo y con muchos más tipos de vehículos, incluso muchas más bicis, y todo coexiste. Es bastante desordenado, pero coexiste. Yo creo que con tal de que las leyes y también la gente que utiliza estos tipos de patines lo haga de una manera responsable, sí que se puede convivir. Perdona, ha habido un momento que ha dicho vivo en China y pensaba que iba a decir que había venido en patinete y me he quedado alucinando. Bueno, Jesús, desde el punto de vista de la moto, yo creo que una de las cosas que puede estar cambiando bastante a nivel de moto es la moto compartida. Por ejemplo, en muchas ciudades hay una cosa que se llama Moving, que es moto eléctrica. Y uno de los problemas que se puede acusar a las motos es que no tienen espacio real para aparcarse en muchos lugares, entonces la gente los deja donde sea. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, del punto de vista de la moto? Sí, obviamente, desde el punto de vista de la moto, es lo que comentaban ellos antes, no tenemos un espacio para todos porque está todo monopolizado prácticamente por el coche. Por ejemplo, en Madrid, las motos matriculadas son del orden de más de 200.000 motocicletas, tanto eléctricas como de combustión convencional, pero plazas de estacionamiento habilitadas específicas para motos no llegan a 10.000, incluyendo el núcleo central y núcleos periféricos como Barajas. Y, obviamente, tenemos que reclamar el espacio que el coche nos está negando a los demás en un cierto modo, porque sí que es verdad que el coche ha ayudado mucho a desarrollar las ciudades y a los habitantes, pero ahora nos está quitando de viajar hacia los nuevos modos de movilidad. Josep, no sé si te ha tocado bailar con la más fea. Me ha tocado viniendo de Motropasión. Sí, ¿Qué hacemos con el coche? Pues con el coche lo que hay que hacer es racionalizarlo, es decir, utilizarlo de forma racional. No podemos, bueno, es un poco lo que decía Fernando, ¿no? Cabemos todos, pero de forma ordenada. Entonces, cuando estamos pensando en el uso del coche, hasta ahora veníamos de una tendencia en la que el coche nos servía para todo y acabamos metiéndonos pues eso, hasta el último rincón con el coche, y entonces lo que se está evidenciando cada vez más es que tenemos que saber utilizar una intermodalidad en los transportes. Cuando hace falta el coche, sí hace falta el coche. Cuando no,
utilizamos otro medio, pero claro, aquí tenemos el otro problema grande y es si todo está a la altura de las expectativas. Si tenemos una red de transporte público, por ejemplo, suficientemente desarrollada, si podemos llegar desde China en patinete eléctrico. Quiero decir, al final se trata de eso, ¿no? De saber ver cómo esa intermodalidad se lleva a cabo y se lleva a cabo de una forma que pueda satisfacer las necesidades de movilidad que tenemos. Sí, yo creo que la cuestión clave en este momento es cuál es el rol de los ayuntamientos, qué tienen que hacer los ayuntamientos de las ciudades. Yo creo que en el caso del coche está bastante claro. O sea, la tendencia global del urbanismo es quitarle parte de espacio al coche. Y, bueno, se está viendo aquí en Madrid, con Madrid Central, pero en general en todas las ciudades. Pero hay una pregunta que creo que los ayuntamientos todavía no tienen muy clara la respuesta, que es cómo regulan el nuevo elemento del sharing. O sea, cómo regulan las motos compartidas, que al final son responsabilidad última de una empresa privada, no de un usuario individual. Cómo regulas el caudal de un montón de patinetes o de bicicletas de empresas privadas que están invadiendo, sino están poniendo esos elementos dentro de la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿están las ciudades preparadas para este cambio y cómo tienen que adaptar el marco normativo a una movilidad totalmente distinta a la que conocíamos? Yo creo que no están preparadas las ciudades, no están preparados los políticos. Y estamos viéndolo porque se están improvisando muchas cosas, están llegando los patinetes, están llegando las motos y los coches antes que la propia regulación y creo que no es muy difícil prever lo que está llegando porque es que además en España estamos yendo como con un año de retraso respecto a Estados Unidos. Si yo fuera político lo primero que haría sería mirar qué está sucediendo en Estados Unidos. Creo que también además tenemos un problema. Y es que los políticos lo están enfocando desde el punto de vista de todo lo que no sea coche, vamos a lanzarlo a las aceras. Y sé que es un problema a lo mejor demasiado concreto, pero creo que estamos partiendo de un modelo incorrecto, que es, bueno, los coches compartidos y tal, por supuesto en la calzada, pero todo lo demás lo estamos mandando a la acera. Y el mensaje que se está dando es el mismo de siempre, que sí, que queremos ir de progres, queremos ir de reparto de espacio, pero al final la calle es de los coches y el espacio que sobra es de todos los demás, de las terrazas, de las bicis, de las motos aparcadas en la acera, de los puestos de flores, de los puestos de la ONCE, de los kioscos, de las terrazas, porque es que hay muchas, de todo. Entonces, no podemos dividir la calle entre coches y resto, porque si no pasa lo que pasa. Tenemos que pensar la calle en una jerarquía de quién es el que nos interesa a todos potenciar, cuál es el medio más accesible y más democrático para todos, porque es verdad que el coche es un gran invento y no voy a ser el que niegue las virtudes del coche, pero también es el medio menos democrático. Tenemos que pensar que no todo el mundo puede conducir, no todo el mundo se puede permitir conducir, que a veces parece que restringimos la entrada a los coches, hay los pobres y los ricos. No, es que, vamos a ser sinceros, un pobre de verdad no se puede permitir un coche, porque un abono anual de transporte público vale menos de lo que cuesta el seguro, solo digo el seguro, no ya las averías y tal, ni la gasolina, ni el mantenimiento, ni el propio coche, vale menos de lo que cuesta el seguro de un coche. O sea que tenemos que repensar las ciudades desde un punto de vista de la arquitectura de prioridades y darle la prioridad a los medios más sostenibles y que nos benefician a todos. En ese sentido, ya que hemos mencionado que todos los están derivando a la acera, Eduardo, te quería preguntar por el tema del patinete, porque yo creo que todos tenemos claro por dónde va el coche, que es por la calzada, y más o menos todos tenemos claro que la bicicleta, por la acera ya no, desde luego en España, no sé si es jurisprudencia nacional, pero hay muchas ciudades que tienen prohibido que las bicicletas circulen por la acera y se les multa, o si no por el carril bici, entonces calzado, carril bici. ¿Qué hacemos con el patinete? Porque esto es una pregunta que mucha gente que de repente está viendo patinetes por todas partes se plantea. Es decir, el patinete, vale, cuando hay carril bici más o menos, al final el maximum alcanza 30 km/h, ¿verdad? 25. Cuando hay carril bici tiene sentido que vaya por el carril bici, pero cuando no hay carril bici, ¿qué hace? Vale, pues depende de la ciudad. Y de hecho yo creo que el problema que hay en Europa comparado con Estados Unidos es que, a ver, las ciudades europeas han estado así durante mucho tiempo, nadie las planificó de ninguna manera para poder meter carriles bici en muchos casos. Entonces yo creo que cada ayuntamiento está peleando un poco para encontrar una manera en la que meter todos esos vehículos que de momento no podían entrar. Entonces, ¿pueden haberlo hecho de una manera más acertada o menos? Está claro que lo que están haciendo es reaccionar, ¿no? No están preveyendo con más tiempo, pero es que les ha pillado de sorpresa como a nosotros también como fabricante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Madrid lo que tengo entendido es que por la acera no se puede y, bueno, sinceramente, personalmente creo que es una buena idea porque, a ver, hay gente mayor, hay niños y es muy peligroso, ¿vale? Carril bici,
se puede ir de momento y creo que dan un año de prueba y entiendo que es para ver si la gente que va en patinete y la gente que va en bici también puede coexistir, porque estoy convencido de que si le preguntas a un ciclista también tendrá problemas con la gente con el patinete, ¿vale? En general, yo creo que conviven bastante Sí, bien, ¿no? entonces esa es la idea. Yo creo que funcionará y después de un año lo mantendrán. Cuando no hay carril bici, entiendo que en Madrid lo que se puede es ir en carriles de un solo sentido o 2 carriles que en el que cada uno vaya en un sentido, porque casi todos vas a 30. Con lo cual entiendo que es, no sé, es una buena solución de momento. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes, como en muchas ciudades todavía, no tienes una red de carriles bici totalmente completa y tienes una zona donde tienes 3 carriles o 2 carriles y tienes que convivir con coches a 50, con motos a 50 y no hay carril bici? Entonces, ¿qué haces con el patinete? Pues entiendo que habrá otras calles en el mismo sentido paralelas que sean más pequeñas. Eso es lo normal. No es muy normal que una ciudad solo tenga una calle con 3 carriles. Normalmente hay otras en otros sentidos. Porque la posibilidad de meterlo por esa calzada, ¿Perdón? si os planteáis en algún momento, si os planteáis Ir por esa calzada. si creéis que es posible que los patinetes en algún momento puedan terminar conviviendo en la calzada, ya no solo en calles de un carril pacificada, sino en la calzada con coches y con motos. Es que, Andrés, piensa una cosa. Si la ciudad está más o menos bien montada desde un punto de vista urbanístico, tú puedes montar una calle que sea solo para patinetes, bicicletas, no sé qué, y te da carriles de sobra. Otra para vehículos motorizados. Hablando ya en el extremo de la segregación. Es decir, si tanto problema te da que todos vayan por una misma calle, es lo que decía él, mala ciudad será que no tenga una calle paralela. Claro, pero estamos viendo lo que pasa, que cada vez que una ciudad intenta quitar carriles al coche, hay problema. Porque no solo hay oposición por parte de los conductores, sino también oposición política real. No, correcto. Pero el tema está en tomar y cada ciudad tiene que hacer su estudio de realmente hasta dónde es necesario el uso del automóvil para potenciar otras formas. Entonces, es lo que decía Fernando antes, si nosotros utilizamos el automóvil para todo, es un vehículo muy grande que solo transporta a lo mejor a una persona o una coma no sé cuántas personas. Si quitas esas personas del automóvil, lo pones en otros medios de desplazamiento que sean más operativos para esas ciudades, te quitas ese problema. Y al final puedes realmente hacer eso que estoy diciendo, dedicar calles específicamente a cuestiones peatonales, pseudopeatonales, lo que sea, y otras que sean pues de uso vehículos motorizados. Y eso se utiliza, se hace en Holanda, aparte del tema de bicicletas que todos conocemos, hay calles que son estrictamente peatonales, más transporte público, tranvía, no sé qué, bicicletas también, pero luego hay calles en las que no te metes por ahí con una bicicleta. ¿Os parece bien medidas como la que ha hecho Valencia, por ejemplo? Valencia paralizó la introducción de nuevas empresas de patinetes hasta que decidieran en la ordenanza municipal qué hacer con ellas. ¿Creéis que es lo que deberían hacer las ciudades? Bueno, yo creo que Valencia también tiene un punto ahí un poco chungo, porque también tenía que ver con que si pagaban canon o no. Sí, claro. Y creo que lo que habría que repensar es, ¿queremos una ciudad llena de patinetes de alquiler o no? Porque también es que las ciudades se están convirtiendo en el banco de pruebas de un montón de marcas que ocupan espacio público sin pagar. Y es verdad que, por un lado, el ayuntamiento recibe un servicio por el que no tiene que poner un duro, de bicicleta pública, de moto pública, pero por otro lado también es que estamos viendo aparecer y desaparecer un montón de marcas que ocupan espacio público y yo no puedo poner un bar y probar un mes a ver qué tal funciona en medio de la Plaza Mayor. No sé por qué a estas empresas se les tiene que permitir. De todas formas, volviendo a lo que decíamos de los carriles, tampoco tenemos que inventarnos mucho drama con los patinetes, porque el 80% de las calles de Madrid son calles 30 por las que puede circular un patinete. Entonces, para mí el debate sería más hacia qué modelo de movilidad queremos ir, porque han salido ahora estudios diciendo que los patinetes de alquiler, los vuestros no, porque al final son de propiedad y entiendo que es otro uso, pero los patinetes de alquiler están quitándole usuarios al caminar. No, es decir, están sustituyendo la última milla. Y eso me parece súper peligroso. Primero, por un tema de salud pública, que al final los patinetes, caminar es el modo de desplazamiento más sano. Y también por las emisiones, porque es que un patinete eléctrico es súper ecológico, pero si tienes que tener una furgoneta diésel recogiéndolos cada noche, recargándolos, y otra furgoneta diésel colocándolos cada mañana, se nos ha jodido la sostenibilidad, con perdón.
Antes de llegar al punto de cuál es el modelo y si realmente... Perdón, he hecho spoiler. Antes del spoiler de Fernando, llegar a si ese es el modelo de movilidad que queremos, si queremos tenerlo todo con sharing, bicicletas, patinetes o motos para una sola persona, no para muchas. A Jesús le quería preguntar, bueno, a todos en general, el otro gran tema de cómo regulamos el sharing es dónde las dejan, que es lo que comentaba Fernando de... Tienen que pagar un canon, tenemos que habilitar zonas específicas para aparcar. Creo que hay una ciudad en California, no sé si es Santa Mónica, que ya ha empezado a dibujar grandes cuadrados en las aceras para decir aquí es donde tenéis que aparcar la moto eléctrica, la bicicleta eléctrica o el patinete. Hay que empezar a hacer eso porque es cierto que, al menos, por ejemplo, yo donde vivo en Zaragoza, ha sido un poco caos. Te encontrabas patinetes tirados en medio de la calle, bicicletas aparcadas en otros lugares. Ha habido algunas empresas que han empezado a hacer una cosa que es dar puntos por aparcar en zonas concretas, pero también quitan espacio a las bicicletas privadas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo metemos esa nueva realidad en las ciudades? Sí, no, es obvio que el espacio es lo que nos afecta a todos, al final, tanto como conductores, como peatones, como el que tiene un negocio, una terraza o cualquier cosa. Lo que decía Fernando sobre Valencia, el problema fue, por un lado, que no sacaron la licencia municipal para operar y, por otro, que se estaba volviendo un problema realmente de que todo el mundo deja el patinete donde le place. En Madrid, de hecho, a través de Twitter se ha formado un grupo que se está dedicando a coger patinetes. Sí, es Los patinetes. Los el mejor nombre del siglo, por Dios. Patinetes, sí. Y los están cogiendo, los están llevando a donde efectivamente sí se pueden aparcar, que es en las zonas de estacionamiento regulado. Aunque la gente se piense que no, es ahí donde hay que aparcarlos. Donde no se va a aparcar, por ejemplo, que decías tú que hay empresas que han delimitado zonas, a los patinetes también les afecta la normativa de aparcamiento de las motocicletas, que por ejemplo yo con una motocicleta no puedo aparcar a menos de 3 metros de un paso de peatones. En los patinetes, en los mismos sitios en los que están las empresas diciendo aquí lo puedes aparcar, realmente por ordenanza no se puede aparcar ahí porque estás bloqueando el acceso a un paso de peatones. Entonces es una paradoja, porque no tienen ellos claro ni siquiera cómo tienen que hacer las cosas para explicárselas a sus clientes. Entonces, ahí es donde nos metemos ya con tema de ordenanza, dónde han salido las nuevas ordenanzas, por qué han salido estas nuevas ordenanzas, por qué han salido tan rápido. Porque, claro, la sociedad está adoptando el nuevo modelo de movilidad sin tener un marco legal apropiado. ¿Creéis que tienen que pagar un canon las empresas como Lime, por ejemplo? Yo puedo dar un ejemplo de un modelo diferente que he visto en China. Ya siento que se haga, pero es que me parece una buena idea, la verdad. Hay una empresa que tiene bicis eléctricas en alquiler y lo que hacen es, en la aplicación, puedes ver dónde puedes aparcar o no. Y es algo que está, entiendo, pactado con el gobierno local. Si aparcas fuera de esa zona, que lo puedes, si aparcas ahí tienes que pagar bastante dinero. Y eso también ayuda a la empresa a saber dónde está el foco de bicis con batería, lo cual también les ayuda a cargarlas más rápido y evitar problemas por la ciudad. Entonces, es algo que al final está tocando el bolsillo del usuario y eso normalmente funciona. La pregunta es, ¿la multa va para el usuario o para la empresa? Al usuario. ¿Y estáis de acuerdo con eso o creéis que debería ser la multa directamente para la empresa y que la empresa luego la repercute en el usuario? Es que al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Yo creo que... Te suelen decir, pues bueno, si te mueves 100 metros hacia ahí, lo puedes aparcar y ya no la pagas. Yo creo que es el mejor modelo. Claro, hay mucha gente que se queja y dice, yo lo que quiero es, claro, la gracia que le hace el patinete o la bici es la dejo en la puerta de mi casa para llegar a la puerta de mi casa. Entonces, habría que, imagino, que regular en determinadas, cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto kilometraje en la ciudad, poner ese tipo de aparcamientos, entiendo, porque si no... ¿Y quién paga el aparcamiento? Entiendo que el ayuntamiento es el que tiene que delimitarlo, ¿no? Pero eso es una pregunta. ¿Tiene el ayuntamiento que delimitar una zona para empresas privadas? Yo creo que tienen que pagarla las empresas privadas. Igual que el señor que tiene un taller y quiere contratar un vado, tiene que poner tiene que pagar una tasa municipal. Si una empresa quiere un trozo de calle reservada para su uso, tendrá que pagar una tasa. Y me parece lo más lógico. Otra cosa es que luego también consideremos que por el bien común ese patinete, que habría que estudiarlo porque los datos que han salido no nos dicen eso, como os contaba antes, que ese patinete ha evitado un viaje en coche y decir, bueno, pues a lo mejor para este medio que consideramos un poco más sostenible vamos a hacerle un descuento respecto a lo que costaría una plaza de garaje de no sé qué. Pero yo creo que sí, que es que
al final no podemos estar regalando espacio público a empresas privadas. Me parece un precedente súper peligroso. Al hilo de lo que comentabas, ahora ya volvemos al spoiler de antes. Bien. Yo creo que al margen de todos estos problemas hay una cuestión clave que es representar una solución a la movilidad, este tipo de alternativas. No sé, Josep, cambiando lo que decía Fernando de que no restan usuarios al coche, restan simplemente peatones. Al final estamos hablando de que son herramientas que son individuales y no están cambiando de forma muy significativa cómo nos movemos por la ciudad. Es una herramienta a título individual, no es una solución estructural. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque empezamos la casa por el tejado. Estamos teniendo el dispositivo, con perdón del fabricante del dispositivo, él lo fabrica y lo vende y es bien ha libre dicho de dispositivo, hacerlo. tampoco ha dicho la mierda esta. Pero lo estamos teniendo en las calles sin tener una conciencia clara de para qué sirve realmente. Entonces, el conductor de automóviles tradicional es sumamente inercial. No va a querer prescindir de su coche. Si no quiere prescindir del coche para coger el metro, que tiene ya un siglo y pico de trazado, ¿no? Entonces, pensar que el conductor de automóvil tradicional se va a coger un patinete para sustituir al coche, hombre, me parece un poco ilusorio de entrada. Entonces, hace falta un poco de campaña, un poco de comunicación, algo. ¿Creéis que hay un punto de boom, de hype muy momentáneo? Yo creo que hay mucha gente que está dejando de ir en coche y yendo en patinete porque le soluciona el problema, ¿eh? Y mucha gente que va en medio de transporte público. Lo que dice Fer dice que no, que los primeros estudios que están saliendo desde la última milla, es decir, vamos a ir a un problema de obesidad al final. Claro, yo creo que también tiene que ver con el tipo de patinete, porque no es lo mismo el que se lo compre y ya hace la inversión y a lo mejor sí que lo utiliza más para sustituir a otros viajes, pero lo que las propias empresas están diciendo es que está recortando de la última milla del transporte del metro hasta la puerta de mi casa. Pero es por eso, por empezar la casa por el tejado. Si tú planteas la cuestión desde un punto de vista más holístico, oye, mira, tenemos este problema con la saturación de vehículos dentro de la ciudad, vamos a retirar, por favor, los automóviles que no hagan puñetera falta, porque podéis utilizar patinete, podéis utilizar el autobús que va perfectamente bien, siempre a la hora, etcétera. Que vamos a utilizar el metro, el cercanías, todo va como tú irías con el coche o incluso mejor porque no tienes atascos. Entonces empezamos ya a plantear una cuestión pues eso, más amplia y salimos de este problema. Salimos del problema de me he encontrado con esto y a ver cómo lo organizo. Sí, pero llevamos 30 años, yo entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero llevamos 30 años pidiéndole a los conductores, por favor, deja el coche. Bien, Y los hay conductores maneras de pedirlo. y los conductores llevan 30 años diciendo, sí, bueno, que lo vayan dejando mis vecinos, ya lo dejaré yo cuando, que es una frase que me encanta, que es cuando el transporte mejore, que es como algún día lejano y que a ver si construyen metro a mi barrio para que lo cojan mis vecinos Claro, y haya pero menos. vuelvo a decir, al final, es eso, es hasta una- que no se cierra la ciudad, hasta que no se pone un peaje urbano, hasta que no se hace un carril bus-vao quitándole espacio a los coches, hasta que no se toca las limitaciones o el dinero o el bolsillo a los conductores, no cambian las cosas de verdad. Y en ese momento será cuando de verdad pueda mejorar el transporte público, porque no vas a tener un transporte público sobredimensionado con la esperanza de que algún conductor se apiade No, está claro. de ese autobús Porque es vacío que además y vaya a nos cogerlo. saldría carísimo. Claro. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Creéis que en este proceso de innovación tecnológica, de que están llegando muchos elementos nuevos a las ciudades, como los patinetes, estamos dejando de lado quizá el elemento más simple, genuino y que más tiempo lleva con nosotros para mover a gente, que es, por ejemplo, el bus? ¿Creéis que hay una fiebre por intentar introducir herramientas o soluciones a la movilidad muy revolucionarias, muy llamativas, pero que estamos marginando, o al menos no estamos pensando demasiado en que la solución ya está ahí? Por ejemplo, el bus o el metro. Yo o soy el muy tranvía. optimista porque yo creo que van, o sea, con cosas como lo de Elon Musk, van a acabar inventando el autobús. O sea, porque el tío, el hombre piensa despacio, pero va llegando. Tiene muchas tareas por delante Claro, de Musk no, ahora mismo. pero No el sé hombre yo- va pensando porque es como, no, vamos a hacer un túnel y en el túnel vamos a hacer los coches más rápido y luego van a ser coches como de varias personas y es como, tranquilo Elon Musk, estás a 5 años de inventar el metro. Claro. O sea que yo creo que poco a poco, pues y cuando en vez de llamarse autobús se llame Buspid o algo así, le pongan un nombre súper guay y en vez de tener 4 ruedas tenga las mismas 4 ruedas pero de otro color, todos vamos a flipar muchísimo y diremos, oh Dios mío, el Buspid del futuro, esta es la solución a los atascos. Y a lo mejor la cosa es cambiarle el nombre. Ya pasó con el tranvía, que si lo llamas metro ligero, a todo el mundo se le hace la boca agua.
O sea, al final ya se está todo inventado, es un rebranding. Ahí, en Helsinki se hizo un piloto prueba con un autobús que funcionaba a través de una aplicación y de localización. La ruta la definían los pasajeros que había dentro del autobús. O sea, no era una ruta fija, sino que en función de la cantidad de gente que estuviera podías... básicamente el bus te dejaba en la puerta de casa. ¿Creéis que la movilidad del futuro está más relacionada... O sea, debería ser el centro de atención del debate, debería ser más ese tipo de soluciones que, por ejemplo, las bicicletas, patinetes, motos, coches compartidos? Bueno, al final yo creo que es un problema de educación, ¿no? Es algo que tenemos muy encarnado, sobre todo los españoles a lo mejor. Los países nórdicos lo ven de otra manera, ven más por el bien social. Hasta ahora que no ha llegado online, por ejemplo, con los patinetes eléctricos, que es un patinete en el que tú no haces nada de ejercicio, la gente no se ha dedicado a coger un patinete para ir a trabajar. Con el coche pasa lo mismo. Yo voy en mi coche porque voy yo solo, aunque me sobren 4 plazas, pero me da igual el beneficio que crea a mi sociedad o a mi ciudad el poder compartir un transporte público. Nos queda mucho camino por recorrer en ese aspecto y somos muy egoístas. Basta ver que cuando se puso en Madrid, por ejemplo, la ola azul de plástico en los carriles bus, la gente puso el grito en el cielo. Y es como, pero si ya no podías entrar a ese carril, ¿qué más te da? Como, ahora por ti como si fuera una muralla. Y lo que te duele es la barrera física por la que tú no te puedes meter en ese carril. Pero hasta ese momento la gente lo hacía porque se creía en su derecho, porque voy en mi coche, porque tal. Entonces, igual que ahora, también pasa con los espacios reservados para motocicletas en la parte de delante de los semáforos. Es muy difícil llegar con una motocicleta hasta ese punto. No, y muchas veces están ocupados. Claro, por eso mismo, a las porque bicicletas pasa lo mismo. o te cierran o están parados los coches, los taxis. Es una locura. Sí. Entonces, esos tipos de modelos de transporte público social que sí son realmente cercanos al público, me parece que fue en Rumanía que se hizo o en Croacia, una prueba con transporte público gratuito. En Estonia. En Estonia. Ha sido un éxito, pero aquí se ha planteado esa posibilidad y lo primero que ha dicho la gente es cuestionar de cómo vas a mantenerlo. O sea, Bueno, el transporte público gratuito también se ha probado en otros sitios y el problema era el mismo de siempre, que atraía peatones, no atraía... La gente que va en coche no va en coche porque sea más barato. Si de hecho es lo que decíamos, que ir en coche es inmensamente más caro que ir en transporte público. Nadie va en coche porque sea más barato, salvo casos excepcionales de tengo 15 hijos y necesito conducir el minivan de un sitio a otro. Pero salvo casos muy excepcionales, es verdad, nadie usa el coche porque sea más barato. Entonces, hacer el transporte público más barato, lo único que hace es descapitalizar las empresas. Yo creo que ahí tenemos un peligro de que a lo mejor lo que estamos buscando es un bono social. Que los parados, que las personas sin recursos, que las familias numerosas que lo necesiten viajen más barato, me parece estupendo. Pero hacerlo gratuito para todos creo que es resolver el problema que no es. Que a lo mejor es hacerlo más accesible para alguien a quien no le importa el precio. Hablábamos antes, bueno, lo comenta Josep. Yo creo que el santo grial está en cómo hacemos que el conductor deje de coger el coche. ¿Creéis que alternativas, por ejemplo, cosas como lo de Helsinki, el piloto experimental del bus a tu medida, complementado con cosas como un patinete, que además se puede transportar dentro de un bus, ¿creéis que eso va a lograr que el coche que el conductor deje de pensar en el coche? O sea, ¿hay algún modo real? O sea, ¿estamos planteándonos un objetivo realmente plausible? ¿Estamos planteándonos un objetivo que pueda suceder con alternativas realmente cómodas como un bus a la puerta de tu casa? Esa es la pregunta. ¿Es realista o no es realista? Al final, la idea cuenta un 1% y el 99% la realización, ¿verdad? Entonces, el problema es cómo, de qué manera le llegas a la gente para persuadirla y que no se sientan atacados y lo hagan de buen grado, o bien pones ya en una segunda fase una estaca. Oye, si no lo haces, estacazo, que es lo que decía antes Fernando. Claro, también te digo que cuando es un problema de salud pública, cuando estamos hablando de es que muere 30.000 personas al año, es que sinceramente, entre que se mueran 30.000, me vais a decir, es súper demagógico, ya lo sé, lo digo yo, voy a hacer súper demagogia, pero tío, entre que se mueran 30.000 personas al año y que tú te sientas atacado, pues lo siento mucho, luego te vas a tu casa, lloras en la almohada y al día siguiente ya se te ha pasado todo. Pero es que de verdad es una crisis de salud pública y no podemos estar, de verdad, hace falta zanahoria, pero hace falta palo. Y yo creo que, yo me imagino el futuro del transporte público, como dice Andrés, una serie de vehículos autónomos que hagan rutas a medida
y a lo mejor que conecten con grandes sí, flujos, ¿no? Claro, Caños de con grandes flujos en los que sí que se puedan transportar cientos de personas. Es correcto. Y tú ahí ves cosas como el patinete o la alternativa más de sharing convenientemente regulada y quizá incluso acotada al número de empresas que puedan operar, que tampoco, no sé, a lo mejor en el futuro distópico estamos planteándonos que hay 20 empresas con 20 patinetes, 20 bicicletas, 20 motos. ¿Crees que en ese modelo de movilidad puede tener una respuesta más concreta, por así decirlo? Sí, a ver, no sé, yo creo que sinceramente el patinete creo que ha dado con la necesidad del usuario exacta para moverse en ese corta distancia. Creo que el transporte público, si fuera ideal, que llega a la puerta de tu casa y te lleva a la puerta de tu trabajo y va muy rápido, sería ideal, pero eso no va a pasar en unos años, por lo menos. Y lo que dices de un montón de empresas de alquiler, etcétera, no sé, creo que al final esos son mercados, ¿no? Veo muy complicado que haya 20 empresas de alquiler, porque si todas ofrecen lo mismo, al final habrá 2 que sobrevivan o una, que eso es lo que ha pasado en muchos países. Pero sí, el patinete yo creo que ahora mismo está dando en el clavo para muchos problemas. Yo estoy de acuerdo en que el patinete, es verdad que habéis encontrado, la industria del patinete ha encontrado un medio de transporte que tiene como menos curva de adopción que la bicicleta, a lo mejor. Y aparte algo muy, muy importante que estáis olvidando, es que es divertido. O sea, es algo que es muy entretenido de utilizar. O sea, no sé. A mucha gente que le gusta y yo creo que no va a ser una moda. O sea, hay gente que lo está utilizando a diario y lo sigue utilizando porque además de ser divertido es muy útil, no contamina, etcétera. O sea, es que realmente no veo la pega, aparte de los problemas ¿sabes? De ir por una carretera, que ahora no haya carril bici, etcétera. Y eso se puede solucionar. Pero en cuanto a lo que busca un cliente, o sea, nosotros cuando diseñamos un producto vemos qué es lo que necesita un cliente, ¿no? Quiere comodidad, velocidad, un buen precio y lo hemos hecho bastante bien. Bueno, pues creo que ha quedado más o menos claro, dentro de todo lo claro que puede quedar el futuro de hacia dónde más o menos camina la movilidad. Tenemos 5 minutos. Si alguien quiere preguntarnos algo o preguntar algo a los ponentes, pues tienen los micrófonos a su disposición. Hola. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Te vimos bien. Aunque el título de la mesa redonda ya se llamaba de estos dispositivos, estos medios que hay para mi ciudad, así que no voy a moveros el marco de la portería, pero sí que es cierto, España puede que tengamos un porcentaje de población urbano muy alto, pero yo estaba oyendo esto y vivo en Madrid, pero me estaba dando la impresión de esto se limita tal vez una solución, el problema de la contaminación, de la crisis de salud, a las ciudades tirando a grandes. Entonces, estas soluciones que estamos ensayando o todos estos debates, ¿creéis que son luego un campo de experimento transportable? Ya no digo al entorno rural, ni mucho menos, sino a las ciudades pequeñas de menos de 100.000 habitantes, si es algo completamente diferente, si solo estamos ensayando para las grandes metrópolis, no sé, ¿cómo lo veis? Dependerá del tipo de la planta de ciudad. Todo depende, el gallego soy yo, pero... Sí, Alex, pero el problema básico es que en las ciudades de 50, 60.000 normalmente se depende demasiado de cómo es esa estructura, esa arquitectura, desde tiempos muy memoriales, ¿no? Entonces, no se han hecho seguramente grandes ejes viarios, ese tipo de cosas. Por eso digo que dependerá mucho de cómo haya planteado esa ciudad media o pequeña su evolución a lo largo del tiempo. ¿Sabéis? ¿Tenéis datos de...? Mi percepción personal es que creo que se depende mucho más del coche a gran escala en las pequeñas ciudades que en las grandes. Sí, claro. No sé si lo veis del mismo modo. No, yo creo que precisamente en una gran ciudad es donde tenemos el problema este de que los patinetes no nos coman la última milla, pero creo que en una ciudad, pues como dices, de 100.000 habitantes, más pequeña, las bicicletas eléctricas, los patinetes pueden ser más indicados precisamente porque allí a quien le coman viajes sea el coche. Que es verdad que son en ciudades en las que el coche se usa más porque el concepto de transporte público no tiene esa capilaridad que tenemos en Madrid, a lo mejor. Entonces, yo sería muy optimista y si yo fuera Xiaomi, pondría una tienda de patinetes en ciudades. Yo os dejo esta idea gratis. O sea, digo gratis porque no me vais a pagar, pero yo si queréis admito dinero. Pero yo lo pondría en ciudades más pequeñas porque ahí creo que de verdad es donde pueden... En Madrid, al final...
el patinete, yo es que me cuesta ver cómo la gente lo usa, porque de verdad, el patinete de alquiler, el vuestro es fantástico, pero el patinete de alquiler es carísimo. O sea, es que vale, vale el doble que un Bicimap, es realmente caro. vale lo mismo que un viaje en tasas. metro, y es para la última milla, porque nadie en su sano juicio va a ir de Plaza Castilla a Legazpi en patinete, porque es que, vamos, yo creo que se te debe ir la batería. Pero en una ciudad mediana pequeña me parece ideal. Un patinete, una bici eléctrica me parecen el transporte ideal. A ver, puede ser ideal, el problema es que mucha gente quizás quiere dejar de usar el coche porque con el coche hay atascos, etcétera. En una ciudad más pequeña no suele haber atascos, con lo cual les es muy cómodo ir en el coche. Entonces quizás no busquen esa otra alternativa de un patinete. Yo creo que en las ciudades pequeñas mucha gente lo está probando porque le parece una cosa innovadora y divertida y puede que le solucione un problema, entonces lo siga utilizando después. Sí, pero seguiría utilizando más a título particular. O sea, Sí, probar como un patinete compartido y luego, si me gusta, me compro uno. Yo, de todas maneras, creo que en un futuro no demasiado lejano, cuando llegue la temida conducción autónoma, que va a quitarnos de trabajar, llegará la conducción autónoma, el coche compartido, las bicicletas eléctricas, los coches, las motos eléctricas. Vamos a tener un montón de opciones que ya no nos van a hacer depender tanto del coche como lo dependemos ahora, que al final los desplazamientos, la media es de 1,3 pasajeros en cada coche, que es un porcentaje ridículo. Estamos desperdiciando combustible, estamos desperdiciando espacio y sobre todo tiempo en atascos. Entonces yo creo que al final, en un futuro, cada uno optará por el medio de transporte que más le convenga, independientemente de si lo tienes en propiedad o no, porque mañana no va a haber coche en propiedad seguramente para la mayor parte de los Totalmente. Yo creo que el concepto de me gasto 20.000 euros en una máquina que me va a durar 10 años y que voy a tener que mantener y que tengo que buscar un sitio de 12 metros cuadrados que con un poco de suerte me va a regalar el ayuntamiento, me parece que es súper atrasado. Pero es un problema de modelo. Estamos moviendo máquinas de 3.000 kilos para mover una persona de 70. Y ese es un problema que tiene el coche de base y que si lo solucionas lo conviertes en un autobús. Sea como sea, es cierto que en movilidad Zamora es el debate que tendremos en el futuro, pero creo que llegará el cambio más paulatinamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algo que quiera aportar. Ya habéis visto lo que hacemos con vuestras preguntas, que es contestarlas en una frase y luego ponernos a hablar de lo que nos da la gana. De lo que queríamos. Hola, buenas. Yo lo que quería preguntar es, por mi caso personal, que yo soy alguien que ya evito coger el coche para moverme por el centro de Madrid porque me parece absurdo entre contaminación y los atascos que me como, no tiene sentido. Pero yo lo que quería preguntar es si alguna propuesta de estas va a cumplir la necesidad de las distancias medias, que muchas veces yo me pego muchos atascos en horas puntas en ir, por ejemplo, a Pozuelo o a Aravaca o de ese estilo, y no puedo ir con un patinete porque es absurdo, o sea, tardaría muchísimo más tiempo, me gastaría dinero, no me llegaría la batería. Entonces, creo que el problema de esto es que el modelo de las ciudades está hecho hay una carretera directa Madrid a Pozuelo, que solo pueden ir coches y no puedes meter un patinete por ahí porque a 30 no tiene ningún sentido. Entonces, si va a haber alguna propuesta de este estilo que pueda cumplir esa necesidad. Yo creo que la solución ideal para eso se ha testado en Madrid desde hace 20 años, es un éxito y no se ha incorporado en ninguna otra carretera, que es el carril Busbao. Me parece que si hay gente atascada, cogemos un carril para el transporte de los que son la solución al atasco y no el problema, y solo lo tenemos en la A6. Me parece ridículo. Y en el resto del país creo que están incluso peor. O sea que yo creo que para distancias medias, aprovechando que hay una carretera, reservemos un carril para bus o coches de alta ocupación. Hombre, en el caso de Pozuelo concretamente tienes Webull, que tiene ahora un punto de coches en la zona del Hipercor, me parece. Pero mejor el Busbao. Sí, pero es cierto que cuando hablamos de las soluciones, yo creo que el gran problema que tienen las grandes ciudades a la hora de conseguir captar a gente no convencida y muy pro coche es toda la periferia urbana, sobre todo Madrid y Barcelona. El resto de las ciudades no son tan grandes, pero es cierto que en Madrid la resistencia viene mucho por ahí. Y es cierto que o complementas y la gente no está dispuesta a dejar el coche a la entrada de la M30 para coger un patinete o un bus, o ahora mismo es una batalla que todavía no se ha ganado en ese sentido. O sea, no se les ha logrado convencer de un modo para que digan, oye, puedes dejar el coche, tienes una solución perfecta, más allá de metro y bus, que sabemos que... Y es que yo vuelvo a lo de antes. Estamos en un problema, en una emergencia de salud pública y a lo mejor el tema de tengo que convencerte, habría que empezar a dejarlo atrás y pasar a decir, es que mira,
no podemos vivir así. Es que ya no es tanto que te convenzas o no, es que igual que no puede llover para arriba, no puede haber más contaminación porque es que nos estamos muriendo. De todas maneras, en este apartado sí que convendría pensar, por ejemplo, ahora tú decías Madrid y Barcelona, yo que estoy en Barcelona, tengo muy claro que hay movimientos diarios que son absurdos desde un punto de vista más global, en el que pues, hay montones de coches que salen de Barcelona ciudad hacia la periferia, hay montones de coches que entran de la periferia hacia Barcelona ciudad. ¿Qué es eso? Es movilidad que se está sumando la una a la otra, pero al final son neutralizadas, ¿no? Entonces, quizá el problema de fondo también es que sobra movilidad, que no hay tanta necesidad real de movilidad. Hay muchísimos trabajos que se podrían hacer en modalidad de teletrabajo y no se hacen. ¿Hay demanda inducida de movilidad, de desplazamientos? No tan inducida como que son inercias del pasado. ¿Cuántas empresas no hay que podrían estar teletrabajando la gente y dice que no se fían? La respuesta a la pregunta es, pues a lo mejor no debería ser tanto al centro de la ciudad. Es correcto. Pero incluso te diría que yo estoy totalmente de acuerdo con Josep, pero te diría que a lo mejor no hace falta que lleguemos a ese ideal de que todos teletrabajemos, por supuesto, sino que simplemente con una flexibilización de los horarios, o sea, lo que no puedes hacer es diseñar una carretera, una estación de metro o una línea de autobús para el pico de 30.000 personas que tiene 20 minutos al día. Está claro que no. Porque es que entonces va a estar sobredimensionada siempre. De hecho, si hubiera flexibilidad horaria y la gente pudiera entrar escalonadamente, se solucionarían la mitad de los problemas de movilidad, estoy seguro. De hecho, se solucionan cuando se han hecho pruebas en polígonos industriales y demás, en los que han cogido a las empresas y han dicho, a ver, esta empresa va a entrar la gente a las 7:30 de la mañana, estos a las 8, estos no sé, me lo invento, ¿eh? Y han hecho una entrada escalonada. Joder, lo que hacen en las operaciones salida y retorno, ¿no? Que dicen, escalónense ustedes como puedan, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? No, que lo escalone el Estado. Pero bien hecho. Que tendrían que hacer una app para salir en la operación salida y que tú fueras reservando el turno de la carnicería, gap, ¿no? pero este es mi slot. Pues 4. lo mismo, pero eso si se hace bien hecho y se ha hecho en polígonos industriales, cogiendo a la gente de las empresas y diciendo, a ti te toca este slot y a ti este. Joder, como un aeropuerto, es que no es inventar nada. Y funciona, claro que funciona, por lo que dices tú, porque no puedes dimensionar una carretera para el pico. O sea, es absurdo. Tendrías que hacer autopistas de 400.000 carriles que tampoco solucionan nada porque a la gente, como el tema no se le comunica, pues acaban saturándolas igual. Sí, porque la gente vería en la Circulan tele la autopista de paralelo. 400.000 carriles y diría, hostia, vamos en coche, mira, qué de carriles. Correcto. Los Ángeles. Sí, exacto. Básicamente. Bueno, pues creo que no tenemos tiempo para más. Gracias por haber atendido a la mesa de movilidad.